Pues como estábamos hablando, vamos a hablar un poquito de lo que es el antioxidante natural más potente y saludable. Sabemos que el agua con hidrógeno molecular, 1,5 litros, proporciona una potente antioxidante equivalente a la ingesta de 700 plátanos, 500 manzanas, 45 manojos de espinacas o 40 zanahorias. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comernos 700 plátanos para poder tener eso en lo que es 1,5 litros. Cuando nosotros hacemos la prueba de antioxidante y medimos con el medidor de ORP, vemos que el agua Kangen, por ejemplo, con la Leveluz K8, tenemos valores de -800, -700 de hidrógeno molecular. Entonces, podemos ver el potente antioxidante que estamos consumiendo diariamente solo con 1,5 litros de agua Kangen. Entonces, esto que están viendo aquí es algo que está a día de hoy sin estudio científico. Luego ya vamos a hablar dónde podemos buscar los estudios científicos del hidrógeno molecular. Otra cosa que también tenemos que saber es que el agua hidrogenada o el hidrógeno molecular es el antioxidante natural más potente y saludable. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de antioxidante. Cuando nosotros tenemos la tabla podemos ver la naranja o la hoja del té verde. La naranja y la hoja del té verde son unos antioxidantes, pero el hidrógeno molecular es diferente. Uno, neutraliza los radicales libres en el agua mediante iones de hidrógeno y reduce sus efectos dañinos sobre el organismo. La actividad de los radicales libres está relacionada con el envejecimiento, inflamación y el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Sabemos que un estrés oxidativo, radical libre, cuando tenemos un exceso, podemos tener este tipo de enfermedades. Hidratación corporal. El agua con hidrógeno molecular está formada por clústeres hexagonales que permiten una mejor absorción de la ingesta de agua recomendada. El hidrógeno molecular tiene la capacidad de mejorar la energía, aumenta la resistencia, la generación de ATP y activa la circulación sanguínea. Rejuvenecimiento de la piel. Su bajo potencial de oxidación retrasa el envejecimiento, proporcionándole una piel más suave con menos arrugas. Elimina las toxinas y que puede causar el acné, dejando una piel más clara. ¿Por qué? Sabemos que el antioxidante lo que hace es rejuvenecer y reducir los radicales libres. Entonces, si nosotros consumimos antioxidantes, al entrar dentro de la célula, estamos rejuveneciendo de dentro hacia afuera. Entonces, prevenimos. Yo siempre digo que el envejecimiento prematuro proviene de una oxidación prematura, por exceso de oxidación. Entonces, si nosotros consumimos hidrógeno molecular, lo que estamos es previniendo, no es que no vayamos a envejecer, sino envejecemos más tarde. Ayuda con la reducción de peso. El hidrógeno molecular acelera el metabolismo y elimina los residuos del cuerpo, reduciendo el peso. El agua hidrogenada es digestiva, reduce el estreñimiento y disminuye los gases y flatulencia. Nutre, mejora y protege el sistema inmunológico. Favorece la entrada de nutrientes de la célula y la salida de residuos. Un sistema inmune saludable protege sus órganos y elimina los desechos indeseables. Cuando consumimos 1,5 litros de agua todos los días con -700, -800 de antioxidantes en el ORP, obviamente nuestro sistema inmunológico se eleva. Entonces, por eso siempre se dice que tenemos una mejor salud, porque prevenimos esas enfermedades. Ayuda a nuestros huesos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno molecular estimula la asimilación del calcio en los huesos, ayudando a prevenir y tratar la osteoporosis y más. Vamos a hablar de la historia del hidrógeno molecular. Durante años se pensó que los beneficios que aportaba el agua, los equipos ionizadores consistían en la alcalinidad. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Creemos que el agua Kangen lo que nos está beneficiando realmente es la alcalinidad y los minerales en alcalino. En el 2007, el doctor Shingeo Ota descubrió que lo único beneficioso del agua ionizada es que contiene hidrógeno disuelto. Desde entonces, los ionizadores quedaron obsoletos y empezó la era de los hidrogenadores. En 1931 se inician los estudios en Japón sobre el agua ionizada alcalina. El Ministerio de Salud, en 1966, el Ministerio de Salud japonés reconoce que el agua ionizada alcalina es beneficiosa para la salud y autoriza los equipos domésticos. En 1992, publicación del libro Los muchos clamores de su cuerpo por el agua, Your Body Many Cries for Water, es un libro, por Fereydon Batman, no me sale el nombre, donde se empieza a investigar el efecto antioxidante del hidrógeno molecular. Sabemos que a día de hoy tenemos muchísimos estudios científicos del hidrógeno molecular. En 1994, el gobierno japonés crea la función de aguas funcionales para promover el uso de estas aguas entre la población. Marcas como Hitachi y Panasonic desarrollan esta tecnología. Aparte de Kangen, que sabemos que es pionera, y otros tipos de marcas.
En el 2007, el doctor Shingeo Ota descubre que lo único beneficioso en el agua ionizada es que contiene hidrógeno disuelto y lo publica en la revista Natural Medicine. Desde entonces, imparte conferencias por todo el mundo sobre su descubrimiento. En el 2015 se celebra en Valencia, en el Congreso Europeo de la Farmacología, en el que se habla del agua hidrogenada y sus efectos antioxidantes en el organismo. Por lo que estamos viendo aquí, ya lleva muchos años y todo viene desde Japón. Y estos son dos médicos o dos, Henry Murray Konda, consejero del laboratorio de Huish Research, y el doctor Shigeru Ota, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Celular del Instituto de Desarrollo de Ciencias del Envejecimiento, Escuela Médica de Japón. ¿Qué decía Henry Murray? Su conclusión fue que el agua de los UNSAS es un manantial, tenía propiedades ricas que contribuían en su longevidad. Tenían un pH alto, alcalino y una cantidad extraordinaria de activos de hidrógeno con un electrón, con un potencial redox negativo y un alto contenido mineral coloidal. Lo llamaron living water. Si se dan cuenta, lo que él está hablando aquí, las características que tiene el agua de manantial de UNSA es las características que tiene el agua Kangen. Es un agua alcalina con un pH ligeramente alcalino, 9,5. Está rica en minerales alcalinos y tiene un redox bastante negativo y dando valores de menos 800. Por eso siempre decimos que estamos consumiendo agua de manantial. Y luego el doctor Shigeru Ota, cuando buscaba un antioxidante ideal, que no tuviera efectos secundarios, me encontré con el hidrógeno. En el primer experimento, en enero del 2005, me asombré por el gran efecto protector del hidrógeno contra el estrés oxidativo y decidí dedicar mi vida a la medicina del hidrógeno. Sabemos que una de las cosas que nos causa la oxidación es ya el llamado estrés oxidativo. Entonces se ha descubierto que el hidrógeno es el único antioxidante que no hace daño y todo lo contrario, neutraliza ese estrés oxidativo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. El hidrógeno molecular no es un tipo de antioxidante como la naranja y la hoja del té verde. El hidrógeno molecular es selectivo, ya que es simple, ligero y pequeño de todos los elementos y está formado por un solo protón y electrón. Es también el elemento más abundante tanto en el universo como en nuestro cuerpo. Más de la mitad de nuestro cuerpo es hidrógeno. Las células necesitan hidrógeno para producir la energía necesaria para el crecimiento, la reparación y regeneración del cuerpo. El hidrógeno en nuestro cuerpo es almacenado de forma de hidrato de carbono, glucosa, carburante de nuestras células. Cuando el hidrógeno no tiene electrones, se siente atraído por los del oxígeno y gracias a ello se forma el agua H2O. El gas hidrógeno molecular es la forma primaria en la que encontramos el hidrógeno. Las moléculas de hidrógeno contienen 2 protones y 2 electrones, formando una molécula con carga neutra. Obviamente, esto ya estamos hablando un poco más de tecnicismo sobre el hidrógeno molecular, ¿vale? ¿Qué hace el hidrógeno molecular en nuestro cuerpo? Primero, como les dije antes, eliminación selectiva de radicales libres. ¿Por qué es selectiva? Porque, por ejemplo, la naranja es antioxidante, pero no es selectivo. La hoja del té verde es antioxidante, pero no selectiva. ¿Qué quiere decir? Que neutraliza cualquier radical libre que tengamos en el cuerpo. Pero no todos los radicales libres son perjudiciales. Nuestro cuerpo necesita radicales libres. Entonces, el hidrógeno molecular tiene la capacidad de la eliminación selectiva de radicales libres. Solo elimina los perjudiciales. La vitamina C y E son los antioxidantes más representativos, pero la vitamina C elimina todo el oxígeno activo, sin discriminar el que es beneficioso del que es dañino. Cuando te comes una naranja, la naranja no sabe cuál es el radical beneficioso o el dañino. También los antioxidantes como la vitamina C y E quedan oxidados al eliminar el oxígeno activo. Las vitaminas oxidadas son reactivas y favorecen un entorno oxidado en vez de uno reducido. El hidrógeno actúa solo sobre el oxígeno activo dañino y lo convierte en agua, siendo al final eliminado con la orina. ¿Qué tiene el hidrógeno molecular también? Una rápida asimilación. En solo 30 minutos llega a la sangre, posteriormente al cerebro, células y órganos. No deja residuos tóxicos al combinarse con los radicales libres. No se acumula. El hidrógeno disuelto en el agua es inocuo. El hidrógeno consiste en llegar donde otros antioxidantes no llegan. El hidrógeno molecular es 88 veces más pequeño que la vitamina C.
Al ser mucho más pequeño que otros antioxidantes, el hidrógeno es capaz de penetrar en el núcleo de las células, protegiendo nuestro ADN del ataque de los radicales libres. También es uno de los pocos antioxidantes capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que también tiene un efecto de antioxidante en el cerebro. Uno de los estudios científicos que puedo yo comentar aquí que tiene que ver con esto es que se ha descubierto que el hidrógeno molecular ayuda al Alzheimer, a los problemas de cerebro. ¿Por qué? Porque al pasar por esa membrana tiene la capacidad de hidratarnos directamente el cerebro. El hidrógeno es capaz de regenerar los antioxidantes que han sido previamente oxidados. En otras palabras, el hidrógeno es el único antioxidante capaz de reciclar los antioxidantes ya oxidados y de mejorar la vitalidad y el sistema inmune. No solo elimina el oxígeno activo, sino es decir, los mismos antioxidantes que ya han sido dañados, él es capaz de regenerarlos. Por eso siempre digo que nuestra agua, lo que más tenemos que conocer es el hidrógeno molecular, porque todo lo que hace el hidrógeno molecular en nuestro cuerpo es increíble. Y sobre todo en la protección del ADN, de los daños de radicales libres, que sabemos que los radicales libres es un radical, el radical libre es un grupo de átomos con la ausencia de un electrón. El antioxidante, en lo que es el hidrógeno molecular, es cuando nosotros lo consumimos, está tan rico de electrones que es capaz de donar ese electrón a ese radical malo y mantener el bueno. El exceso de hidrógeno en el agua se evapora. El hidrógeno en el agua puede mantener sus propiedades antioxidantes hasta 8 horas. Por eso siempre decimos en las presentaciones que cuando nosotros hacemos la demostración acabamos de rellenar el agua en ese momento. Esas propiedades son en el momento, como cuando vamos a un manantial. Nosotros vamos al manantial de agua de Unza, cogemos el vaso, nos lo bebemos y está rico en hidrógeno. Es un agua rica en alcalinidad. La alcalinidad dura más que el hidrógeno. El hidrógeno solo dura 8 horas. Pero si nosotros envasamos el agua y la vendemos, perdemos ese hidrógeno. Entonces ya sería un agua común, ¿vale? Mejora el metabolismo, retrasa el envejecimiento, aumenta la energía, claridad mental y la atención, porque nos da oxígeno, llega hasta el cerebro. Reduce los síntomas de las alergias, disminuye el colesterol en exceso, equilibra los niveles elevados de triglicéridos, mejora la circulación sanguínea, regula la tensión arterial, ayuda a mantener el movimiento de los intestinos, alivia el dolor muscular y articular, normaliza el azúcar en sangre, incrementa el rendimiento deportivo, disminuye el tiempo de recuperación y mejora la condición de la piel. Doy fe de todo lo que acabas de decir. Doy fe. Todo eso es lo que hace el hidrógeno molecular en nuestro cuerpo. Todo eso. Que luego el agua alcalina, lo que es la alcalinidad y los minerales tienen otras propiedades añadidas, sí. Pero chicos, el poder de nuestra agua es el hidrógeno molecular. Porque cuando hablamos de, no, yo bebo un agua alcalina, yo conociendo la alcalinidad, pues no me quedo curiosa de la alcalinidad, pero el hidrógeno molecular es increíble. Y más cuando podemos hablar con propiedad, porque todo esto que acabo de nombrar tiene estudios científicos. O sea, ya está comprobado, ¿vale? Que por eso siempre mandamos los PDF. La oxidación del organismo. La oxidación es un desajuste eléctrico y un indicador de nuestra salud. El oxígeno tiene un doble efecto en nuestro organismo. Aporta energía y nos oxida. Entre el 2% y el 4% de todo el oxígeno que respiramos nos oxida. Siempre decimos, el oxígeno nos da vida, pero a la misma vez nos la quita. ¿Por qué? Porque el oxígeno está oxidado. Ya sabemos que es por la polución, por los aviones, por la contaminación que tenemos a día de hoy. Inclusive muchas veces yo he llegado a medir el aire con el medidor de ORP y hay lugares donde me da 200 y pico y lugares donde me da 100 y pico y lugares donde me da más de 300. Si nosotros vamos a la capital de Las Palmas, obviamente el oxígeno va a estar más oxidado que si nos vamos al norte, en medio de las montañas, ¿vale? Es el único sistema que puede actuar contra el oxígeno activo, es el antioxidante. Entonces, bebiendo esta agua es lo único que puede actuar contra ese oxígeno que nos está haciendo daño en el cuerpo. Existen dos sistemas antioxidantes. Las enzimas antioxidantes, que son producidas en nuestro cuerpo, y antioxidantes ingeridos. Las enzimas antioxidantes no son capaces de eliminar todo el oxígeno activo dañino. Además, la capacidad de producir enzimas antioxidantes disminuye con la edad. Este es el motivo por el que ingerir antioxidantes es necesario para tener una buena salud. ¿Por qué hay tanta mala salud? Porque la primera cosa que estamos haciendo, el elemento más importante de la vida humana es el agua. Y el agua que estamos consumiendo está oxidada.
Entonces estamos haciendo daño a nuestro organismo, aparte del oxígeno y de otros factores, ¿vale? Entonces, para tener una buena salud, basta con beber un agua rica en antioxidantes, y para tener un agua rica en antioxidantes tiene que haber una tecnología detrás o ir a ese manantial que no tenemos acceso, desgraciadamente. Se estima que el 90% de las enfermedades están producidas por la oxidación de nuestras células. ¿Y qué es lo que entra a la célula? El agua. El agua está oxidando nuestras células. ¿Qué es lo que hace el agua Kangen? Neutralizar y rejuvenecer, porque al ser antioxidante entra a nuestra célula, lo que está aportando es longevidad a la célula, porque está eliminando todo ese daño oxidativo. El exceso de oxidación provoca daño a nuestro organismo. Ahora, todo lo que les voy a decir les va a sonar muchísimo. Cuando una persona tiene un exceso de oxidación, vamos a hablar del cerebro. Alzheimer, Parkinson, demencia senil, migraña, autismo y ictus. ¿Vale? Muchas veces yo puedo poner mi caso, a mí me habían detectado migraña años atrás y a día de hoy, si les digo que en 3 años he tenido 2 dolores de cabeza, mucho es. Entonces, muchas veces los dolores de cabeza es por deshidratación. ¿Qué sucede? Que el agua que estamos bebiendo no nos está hidratando, pero el agua con hidrógeno molecular sí. Vaso sanguíneo, vasoespasmo, arteroesclerosis, restenosis, trombosis, disfunción endotelial. Todo eso viene del exceso de oxidación. Vamos a hablar del sistema inmunológico. Las alergias, el lupus, esclerosis múltiple, sensibilidad química, colitis ulcerosa, enfermedad del Crohn, exceso de oxidación, colon irritable. ¿Por qué tenemos una compañera que mejoró del Crohn? Porque empezó a consumir antioxidante que empezó a neutralizar ese exceso de oxidación que tenía en su cuerpo. ¿Vale? Ay, espera un segundo que sigue entrando gente. Ojos, un exceso de oxidación que produce nuestros ojos, cataratas, degeneración macular, degeneración de la retina. Yo puedo contarles un caso de mi suegra. Mi suegra consumiendo agua Kangen, ella tenía un grado de falta de vista y después del tiempo consumiendo agua Kangen, mi suegra ha tenido que cambiar las gafas 3 veces, pero no a más, a menos. ¿Por qué? Pues aquí lo podemos ver, porque el exceso de oxidación estaba produciendo un daño en sus ojos. En cambio, cuando empezó a consumir un exceso de antioxidantes, fue todo lo contrario. Articulaciones, artritis, enfisema pulmonar, hiperoxia, insuficiencia respiratoria. ¿Qué sucede en la piel? Con el exceso de oxidación empezamos a tener dermatitis, psoriasis, vitiligio, eczema, melanoma, urticaria, arrugas, manchas de edad, quemaduras. Imagínate, todas estas cosas vienen por la oxidación, por un exceso. ¿Qué sucede en el corazón cuando estamos oxidados? Infarto de miocardio, hipertensión, isquemia, fibrosis cárdica, angioplastia, enfermedades del Kestan. Por eso siempre hemos dicho que el agua Kangen no cura, pero sí podemos prevenir muchas de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que le estamos dando al cuerpo es todo lo contrario a lo que le dábamos. Riñón, insuficiencia renal, trasplante, nefritis y glomerulonefritis por un estrés oxidativo. ¿Vale? Pulmones, enfisema pulmonar, hiperoxia, insuficiencia respiratoria, envejecimiento, diabetes, fatiga, daño hepático, intestino isquémico, gases, estreñimiento, cáncer y acidificación. Entonces, sabemos que hay muchas cosas que nos oxidan. Nos oxida el estrés, nos oxida muchos de los alimentos, nos oxida el oxígeno de hoy. ¿Por qué digo el de hoy? Porque no tiene nada que ver con el oxígeno de antes. Entre más contaminación, más oxidado está el oxígeno. Y nos oxida el agua. ¿Vale? Entonces, es importante saber que muchas de las enfermedades provienen de ese exceso de oxidación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el agua Kangen? Al ser hidrógeno molecular y ser un exceso de antioxidante, estamos neutralizando constantemente esos radicales libres que se crean en el cuerpo por la oxidación. ¿Por qué? Porque esos radicales libres, al faltarles electrón, y el agua está rica en electrones, por ese proceso de electrólisis, está rica en electrones. Esos electrones, al ser selectivos, cuando nosotros lo consumimos, estamos donando ese electrón a esos radicales. Entonces estamos previniendo esas enfermedades, estamos ayudando a nuestro organismo en todos los aspectos. Los radicales libres. Ahora vamos a hablar de los radicales libres de una manera un poquito más técnica. ¿Qué son los radicales libres?
El metabolismo necesita oxidar para producir energía para las funciones vitales, pero en ese proceso producimos oxígeno reactivo. Se puede ser proactivo o reactivo. Si el oxígeno es reactivo, producimos radicales libres que circulan por nuestro cuerpo robando electrones de nuestras células, oxidándolas y degradándolas. Yo tengo un radical, le falta un electrón, para poder sobrevivir tiene que robar a nuestras células, y robándolas lo que está haciendo es oxidando nuestras células, ¿vale? Si los radicales libres inclinan la balanza hacia la oxidación, se produce estrés oxidativo, que es la causa de la mayoría de las enfermedades y del envejecimiento prematuro. Beber agua con hidrógeno molecular ayuda a disminuir el nivel de oxidación de nuestro cuerpo, inclinando la balanza al lado de la salud. ¿Por qué? Porque estamos donándole a ese radical. Entonces, al yo darle al radical ese electrón que le falta, no me lo está robando la célula. No me está oxidando las células ni las está degradando. Cuando una célula es oxidada por los radicales libres, puede morir o reproducirse con defectos, dando lugar al envejecimiento prematuro y enfermedad, ¿vale? Otra de las cosas, cuando nosotros tenemos un exceso de radicales libres, se crea como una cadena. Esa cadena tiene la capacidad de mutar el ADN también, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que intentar prevenir eso. Los radicales libres son moléculas inestables a las que les falta un electrón, lo que dije antes. Una molécula le falta un electrón, que roban de nuestras células. Como les falta para poder sobrevivir, se lo roban. ¿Por qué les falta? Porque tenemos un exceso de oxidación en el cuerpo, en el organismo, que lo que hace es que le falte ese electrón. Los radicales libres están en las células buscando el electrón que les falta. Aquí está un radical libre. ¿Y qué sucede con el antioxidante con hidrógeno molecular? Que tiene ese electrón. Entonces, cuando se une al radical, se lo está donando. Entonces, lo convierte en estable. El agua hidrogenada contiene un exceso de electrones que son donados a los radicales libres para evitar los daños a las células como la oxidación. Al tener un exceso de electrones, lo que hacemos es donarle a todos esos radicales que se va creando porque el cuerpo los crea. ¿Qué sucede? Que, como dije al principio, el hidrógeno molecular, al ser selectivo, hay radicales que son necesarios. Entonces, el hidrógeno sabe qué radical sí, qué radical no. Es increíble. Lo que es el hidrógeno molecular es increíble. Factores que propician el exceso de radicales libres. Una mala alimentación, como les dije antes, la contaminación. No sé si ustedes están viendo como que el aire está como más cargado. Ese aire, esos aviones, esos polvos, esas cosas que se notan, sobre todo en la contaminación, en los ojos, en todo. Conservantes y colorantes químicos, el tabaco, beber. Las personas que beben mucho, se le nota muchísimo la piel, cómo empiezan a envejecer de manera prematura. Efectos secundarios de los medicamentos. El medicamento al final te está produciendo también radicales libres. Las drogas, dormir poco, porque el sueño es regenerador. Dormir poco también puede producir bastantes radicales. Ejercicio intenso. Todo en exceso es malo. Pues las personas que hacen ejercicio intenso de alto impacto son personas que producen muchos radicales libres. Entonces, cuando nosotros hacemos la presentación y vemos que le dicen, no, bébete un acuario a una persona que hace ejercicios de alto impacto, imagínate todos los radicales libres que está produciendo y encima le das un líquido o un agua que le va a producir más oxidación. Una de las cosas que más radicales libres produce es el estrés. Infecciones virales y bacterianas, el sol y otros rayos ultravioleta. El sol es en exceso, ¿vale? El sol en exceso también produce radicales libres. Ahora la medición de la oxidación. Esta tabla les sonará a muchos de ustedes. Es una tabla donde nosotros podemos saber cuando tenemos algo que nos está oxidando o cuando tenemos algo que nos está aportando antioxidante. ¿Qué significa el redox? Significa potencial de reducir oxígeno. Los electrones tienen carga negativa y la suma de todos ellos es lo que indica el medidor de potencial de potencial óxido reductor antioxidante, ORP, que se mide en milivoltios. Positivo corresponde a oxidante y negativo a antioxidante. Sabemos que todo lo que está de 0 a más es un valor oxidante, perjudicial, y todo lo que tenga una carga negativa es antioxidante. Sabemos que hay valores de oxidación que el cuerpo sabe neutralizar. Por ejemplo, del 0 a 200 es un valor que nos está oxidando, pero nuestro cuerpo ya produce esos antioxidantes que son capaces de neutralizar esa oxidación. Pero cuando los valores van subiendo de 200 a 300, de 300 en adelante, ya está siendo una zona de envenenamiento. ¿Por qué le decimos envenenamiento? Porque la oxidación es tan elevada que la producción de radicales libres en el cuerpo es en exceso.
¿Qué tenemos que hacer? Consumir antioxidantes. ¿Qué sucede? Que los antioxidantes que nosotros conocemos en la fruta, en la verdura, son antioxidantes que no tienen la capacidad de neutralizar esa oxidación, porque los valores de oxidación están en exceso, casi todo lo que estamos consumiendo, ¿vale? También han visto y hemos conocido que el antioxidante, como la naranja o la hoja del té verde, son antioxidantes que neutralizan todo tipo de radicales. Pero el agua con hidrógeno molecular tiene cargas de antioxidantes muy elevadas que tienen la capacidad de selectivamente neutralizar todo aquello que nos está oxidando diariamente. Nuestra salud es el equilibrio entre la oxidación y los antioxidantes. Y aquí simplemente unos valores para que ustedes vean. Medición del hidrógeno. Todo esto que está aquí no tiene nada que ver con ENAGI, ¿va? Esto ha sido buscado fuera de, para que lo tengáis en cuenta, esto lo busqué fuera de ENAGI. Esto simplemente es información del hidrógeno, que me parece bastante interesante. Para medir el hidrógeno conocemos todos los medidores de ORP. Existen medidores de hidrógeno disuelto en el agua. El rango de medición va de 0 a 2 ppm, partículas por millón. Este es otro tipo de medición. La cantidad de hidrógeno en el agua determina la fortaleza de los enlaces generados. ¿Qué pH potencial de hidrógeno tiene el agua hidrogenada? El agua hidrogenada, ojo, el agua hidrogenada no es el agua Kangen. El agua hidrogenada se puede conseguir con una batidora. Tú coges agua embotellada, la metes en una batidora, aprietas un botón, es más, cuando lo veas, les voy a enseñar una botella que me llegaron a regalar una vez hace un tiempo atrás, que nunca usé, porque yo no entendía cómo puede ser, sí, me está dando hidrógeno molecular, pero el agua sigue siendo sin filtrar, sigue teniendo minerales muertos, porque el agua de botella para mí no tiene ningún tipo de mineral, porque el mineral no está en movimiento, está muerto, y el pH no se modifica, porque para modificar el pH tiene que ser un ionizador, ¿vale? Por eso nuestra agua es con hidrógeno molecular. Generalmente tiene un pH de 7 a 7,5, muy similar al de la sangre. El hidrógeno hace que el pH del agua que tratamos suba medio punto. Es importante tomar agua con pH neutro para no alterar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto es lo que hace la hidrogenadora, lo que ellos dicen de la hidrogenadora. El agua hidrogenada, aunque no es alcalina, es muy alcalinizante. ¿Qué significa alcalinizante? Un agua alcalina no tiene nada que ver con un agua alcalinizante, ¿vale? Ya que contrarresta la acidez de nuestro cuerpo al combatir la principal causa de esta, que es la oxidación. Por eso nuestra agua es alcalinizada por un proceso físico, es un agua alcalinizante, no es un agua alcalina, porque un agua alcalina es con bicarbonato. Un agua alcalinizante es con un proceso, el agua al tener hidrógeno molecular se convierte en alcalina de manera natural, ¿vale? ¿Qué sucede con el cuerpo? Un 70% de nuestro cuerpo es agua, en la que se sumerge el 30% restante. La forma más efectiva y económica de suministrar hidrógeno a nuestro organismo es a través del agua hidrogenada, el agua enriquecida con moléculas de hidrógeno. El agua hidrogenada o el hidrógeno molecular por medio de electrólisis cuenta con un potencial reducción de la oxidación muy negativo al estar cargada de hidrógeno. Por eso siempre decimos que a partir de menos 400 ya se considera tecnología Kangen, ¿vale? Tiene un antioxidante bastante elevado. Los antioxidantes ceden electrones a los radicales libres y los neutralizan. Al beber agua con hidrógeno, nuestro cuerpo absorbe ¿Cuándo? Pero para mañana. Por favor, silencien los micros. Ya, perdonad. Al beber agua con hidrógeno molecular, nuestro cuerpo absorbe las moléculas de hidrógeno que consiguen llegar por su reducido tamaño al núcleo de nuestras células y ejercer su función de antioxidante, que es lo que hablamos antes, ¿vale? Con el agua con hidrógeno, la oxidación es imposible. Si hacemos la prueba con un objeto de hierro, veremos que sumergirlo en agua normal se oxida, mientras que otro sumergirlo en agua hidrogenada no. No sé si ustedes han visto la prueba de la manzana. Si nosotros cogemos una manzana y la partimos por la mitad, en cuestión de minutos empieza a ponerse negra, porque el oxígeno al estar oxidado está oxidando lo que es la manzana. Pero si nosotros cogemos la manzana, la partimos por la mitad y la sumergemos en agua Kangen, al contener hidrógeno molecular no se pone negra. Es increíble. Aquí dice del hierro, yo no lo he hecho, pero yo lo he hecho con la manzana, ¿vale? Y aunque las moléculas de agua ya contengan hidrógeno, estas están enlazadas entre ellas y no podemos extraer las propiedades del mismo. El agua hidrogenada con hidrógeno molecular, el enlace que ha demostrado tener efectos beneficiosos es el hidrógeno disuelto en su forma diatómica, denominada hidrógeno molecular. Por ello, es importante que al hidrogenar el agua solo se inserten moléculas de hidrógeno, no también de oxígeno. En ese caso,
las propiedades antioxidantes quedarían reducidas y el enlace sería débil. Para conseguir un enlace fuerte debe añadirse solo hidrógeno al agua, consiguiendo así un mayor potencial antioxidante. Bebiendo 1,5 litros, como dijimos al principio, de agua con hidrógeno molecular, podemos empezar a notar los beneficios de su poder antioxidante en solo 3 meses, inclusive antes, ¿vale? Se nota muchísimo en la piel, en todo lo que hablamos al principio. Cómo el hidrógeno molecular hace que mejoremos en todos esos aspectos. El hidrógeno en el cuerpo. Ahora vamos a hablar del cerebro, ¿vale? El antioxidante del cerebro, al ser mucho más pequeño que otros antioxidantes, el hidrógeno es capaz de penetrar en el núcleo de las células, protegiendo el ADN de los radicales libres. Es uno de los pocos antioxidantes capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. El alcohol y las drogas también atraviesan esa barrera. Eso es increíble, chicos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las personas alcohólicas, drogadictas, acaban mal de la cabeza? Porque Sí. fíjense la comparación. El alcohol y las drogas atravesan la barrera hematoencefálica. Entonces nosotros consumiendo agua Kangen estamos haciendo que pasen esa barrera y el hidrógeno es el antioxidante del cerebro. Por eso cuando empezamos a consumir agua Kangen, una de las cosas que yo noto es que pensamos a tener como si fuese, no sé cómo explicar, es como si tuviésemos más claridad mental. Y las personas que consumen drogas o que consumen alcohol, porque yo puedo dar el caso de gente que conozco que lo consumía, consumiendo agua Kangen es como que han dejado de, y empieza a mejorar su cerebro. Por eso cuando las personas consumen drogas y alcohol, muchas se les olvidan las cosas, están como idas, etcétera, ¿vale? Y aquí vemos una imagen, astrocito, aquí está el hidrógeno, aquí está la neurona, células endoteliales, que es la barrera hematoencefálica. Esta es la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro. La vitamina E, miren el tamaño de la vitamina E. Miren el tamaño de la vitamina C y miren la Q10. Estas tres no son capaces de pasar por aquí, pero el hidrógeno molecular, al ser diminuto, es capaz de pasar, inclusive llegar hasta donde llega. Por eso dicen que es el agua del cerebro. Una de las enfermedades del siglo XXI es la deshidratación. Y una de las cosas de los estudios científicos, que después de esta formación les voy a pasar el estudio científico que hable del Alzheimer y de todo este tipo que tiene que ver con el cerebro, lean para que ustedes vean lo que dice. Los estudios científicos son con agua alcalina por hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular con la alcalinidad conjunta, porque esa alcalinidad no es alcalina, es alcalinizada, tiene esos beneficios. Ayuda a la energía y la vitalidad. ¿Por qué? Porque la energía esencial en los animales y en las plantas es una sustancia llamada ATP. ¿Qué es el ATP? Fosfato de adenosina, y se produce en la mitocondria, motor de las células, que se encuentran en el interior de las células de nuestro cuerpo. Es la principal fuente de energía para la mayoría de las fuentes celulares. Cuando envejecemos, la producción de ATP disminuye. El ion hidruro entra en la mitocondria y mejora la producción de ATP. Al entrar dentro de la mitocondria está mejorando esa producción. Y cuando nosotros envejecemos, ¿qué dice? Que disminuye. Pues el agua Kangen lo que hace es que previene el envejecimiento. ¿Por qué? Porque ayuda también en esto. Cuando se produce ATP de forma eficiente, podemos ver mejoras en el rendimiento físico, aceleración del metabolismo y síntomas de antienvejecimiento. Porque le estamos dando a esa mitocondria lo que necesita. Porque el hidrógeno molecular, al ser diminuto, también es capaz de penetrar, ¿vale? El hidrógeno entra dentro del motor de las células, situado en el núcleo de la célula. Repara y regenera la sustancia encargada de producir energía. Por eso nos sentimos con más energía. Y puedo decir que de la gran mayoría de los que estamos aquí, lo primero que notamos es eso, muchísima energía, ¿vale? Si reducimos la oxidación celular, permitiendo que nuestro cuerpo se proteja y mejore enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil, la diabetes, cáncer, cirrosis, colesterol, hipertensión, hipotensión, arteriosclerosis, catarata y degeneración macular y muchos más. ¿Por qué? Porque al tener menos oxidación y aportar antioxidantes, pues vamos a reducir este tipo de, prevenirlo sobre todo. Rejuvenecerá nuestra piel. Conseguimos regenerar el colágeno en la piel.
que le da la elasticidad y que se oxida con los radicales libres. Nosotros al producir muchos radicales libres, lo que está haciendo es oxidando nuestra piel. Nosotros al consumir agua con hidrógeno molecular, con esos valores de hidrógeno, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, neutralizar. Por eso se nos nota la piel. Es que se nos nota, mira, cuando vamos a un evento, si no, fíjense en los eventos grandes de la empresa, ves la cara de casi toda la gente que consume agua y se les nota el brillo de la piel. Es una de las cosas que más se nota, cómo mejora la piel. Luego el aguacán, el hidrógeno molecular, mejora la digestión, porque se restaura la flora intestinal, evitando el estreñimiento, las digestiones pesadas, los gases y el exceso de olores. Podemos adelgazar más fácilmente al disponer de más vitalidad, ¿me puedes traer algo? Al disponer de más vitalidad, quemamos las calorías que comemos, que de la otra forma se convierten en grasa. ¿Por qué? Porque al tener más vitalidad, pues como que nos movemos un poco más, ¿vale? Regulamos el sistema inmunológico. Al reducir el número de radicales libres, nuestro sistema inmunológico mejora, reduciendo el problema de alergias, asma, eczema, urticaria, vitilogio, psoriasis, piel atópica, lupus, colitis ulcerosa y enfermedades del Crohn y artritis que hablamos antes, ¿vale? Porque estamos neutralizando radicales libres cada vez que vemos un copo de agua, un vaso de agua. Más energía y agilidad mental, como hablamos antes lo del cerebro, ¿vale? Un cuerpo oxidado se niega a convertir el alimento en energía, ya que esto genera más oxidación. Un cuerpo sano quema todo lo que necesita y acumula el mínimo de grasa. Al frenar la oxidación de nuestro cuerpo, permitimos que las neuronas se regeneren, a la vez que mejoramos el riego del cerebro. Voy a beber agua. Nos alcalinizaremos. Nuestro cuerpo se puede desequilibrar debido a la alimentación o la falta de ejercicio. Con el consumo de agua con hidrógeno se previene la acidificación al prevenir la principal causa de esta, que es la oxidación, ¿vale? Mejoramos el rendimiento deportivo, como hablamos antes, al reducir al mínimo nuestro nivel de oxidación, quemaremos al máximo de energía posible, ya que no hay acumulación de radicales libres. Y luego hay publicaciones, que esto es una de las cosas que más me gusta, por eso siempre lo digo a la gente de mi equipo, hidrógeno molecular, enfóquense en el hidrógeno molecular, hablen del hidrógeno molecular, entren por el hidrógeno molecular, porque tenemos muchísimas fuentes, tenemos muchísimos estudios científicos. Esta imagen si la pueden capturar, ¿vale? Y la pueden buscar en casa si tenéis alguna duda o pregunta o queréis compartir algo de lo que leáis. Aquí podemos ver muchísimos estudios que se han hecho sobre el hidrógeno molecular, ¿vale? Y revistas que también hablan del hidrógeno molecular. Luego hablamos del Hiromi-Shinya. Ya conocemos Hiromi-Shinya. Tu cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo. Los que no se han leído el libro, se los recomiendo, ¿vale? Puedes ayudar a tu cuerpo a evitar enfermedades. La enzima prodigiosa revolucionará tu forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud. De acuerdo con el doctor Hiromi-Shinya, que fue el creador de la colonoscopia, tu cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo. La dieta que él propone ha curado a miles de pacientes sin recaída. Cualquier persona con independencia de su predisposición genética puede ayudar a su cuerpo a evitar enfermedades cardíacas, obesidad, fibromas, estreñimiento, síndrome del colon irritable, enfermedad del Crohn, apnea del sueño y enfermedades autoinmunes. La clave está en el factor enzimático. Las enzimas son proteínas complejas que permiten el desarrollo de todas las funciones celulares. Aquí tenemos la enzima prodigiosa que habla de todo esto, ¿vale? Y luego tenemos Ostojic, en 2014, el hidrógeno molecular en medicina deportiva. Cuando hacemos presentaciones a gente deportiva o gente que está en el mundo de los deportivos. Nuevas perspectivas terapéuticas del grado serbio. Luego tenemos aquí en De Salud, Discovery Salud, tratamientos con hidrógeno. Hay tratamientos para la obesidad, enfermedades cardiovasculares, efectos de radiación, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, infección, etc. ¿Qué es cáncer, tío? El cáncer proviene de un estrés oxidativo, un ambiente oxidado. Si nosotros estamos oxidando nuestro cuerpo y nuestras células, aparte de oxidado, ácido, porque sabemos que la oxidación también acidifica nuestro cuerpo. Entonces nosotros al darle hidrógeno molecular estamos neutralizando esa oxidación para prevenir esa enfermedad que hace mucho daño, y aparte también la alcalinización les da un ambiente a nuestras células que no es el ambiente del cáncer, y eso está descubierto por el doctor Otto Warburg. Es un científico que ganó 2 premios Nobel donde descubrió la principal causa del cáncer. Lo tenemos ante nuestros ojos, lo que pasa es que son temas que no interesan a día de hoy.
Luego, en el 2012, hay investigaciones avanzadas sobre los beneficios para la salud del agua reducida, que es el agua reducida con hidrógeno molecular, con carga de ORP negativa. Tendencias en ciencia y en tecnología de la alimentación número 23. En la revista Elle, que es muy famosa, hubo un artículo también en el 2017 que dice What is hydrogen water and should you drink it? En inglés. ¿Qué es el agua hidrogenada y debería usted beberla? Pues todas estas cosas, cuando tengamos una presentación y quieran información, enviemos esta información. En el 2012, estudio experimental, efectos del consumo de agua rica en hidrógeno sobre la fatiga muscular causada por el ejercicio agudo de los deportistas. Después de todo lo que he explicado anteriormente, ahora seguramente que este artículo lo entendemos. Si pasa por la membrana de lo que es la célula y hace lo que hace, pues obviamente tenemos más rendimiento. Entonces, por eso se ha dado cuenta que la fatiga muscular disminuye. Luego, en el 2013, el efecto del agua rica en hidrógeno sobre el estrés oxidativo, función hepática y carga viral en pacientes con hepatitis B crónica. Aquí se ve un estudio que le han hecho a un paciente con hepatitis B, a uno no, a unos cuantos pacientes, cómo ha mejorado la enfermedad, ¿vale? Y los 10 beneficios del hidrógeno. Y con esto acabamos. Esta foto es muy buena, previene las enfermedades cardiovasculares, nos va a aumentar la energía, regula las defensas, hiperhidratante, hidrata, sabemos que hidrata hasta 7 veces más, mejora el rendimiento deportivo, reajusta el metabolismo, es antiinflamatorio natural, mejora el estado de la piel, reduce el dolor muscular y articular y retrasa el envejecimiento. Y ahora si tenéis alguna pregunta o les ha parecido interesante o tenéis alguna duda, es un momento de preguntas. Espero que les haya gustado. Yo doy fe de todo lo que dijiste. El hidrógeno, sí, sí, todo, todo. De todo lo que dijiste doy fe. Y sobre todo la energía y la piel. Y bueno, yo en 3 días ya estaba notando los efectos, así que es la hostia.